Continuamos, Agustín. Ok, continuamos entonces con Lucas. Estamos estudiando el libro de Lucas. Ya estamos en el capítulo 4. El día de ayer estuvimos estudiando desde los versículos 16 hasta el versículo 30. Hablamos un poco sobre la visita que hizo Jesús a Nazaret, a su tierra, no natal, pero a su tierra donde se crió, porque él vivía en Nazaret, a pesar de que nació en Belén de Judea. Él vivía en Nazaret, él era de allá, se crió allá. Y él fue a visitar a la tierra, la tierra de su familia, de sus padres, la tierra de sus amigos, de sus vecinos. Y dice que era su costumbre los sábados, como todo judío, visitar o frecuentar lo que era la sinagoga. Y dice que él enseñaba. Ese día que un día que fue a visitar la sinagoga, le dieron a leer, como era costumbre, le dieron a leer uno de los rollos, uno de los libros del profeta Isaías. Y lo que él leyó era lo que estaba profetizado en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces era una profecía que hablaba acerca de él. Y lo que le llama la atención a los que estaban reunidos en la sinagoga, los judíos, las personas que lo conocían, es que él dice delante de todo el mundo, porque todo el mundo tenía los ojos fijos en él, estaban fijando los ojos en él porque sabían que él iba a decir algo: hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. O sea, un privilegio que tuvieron ellos, y Jesús quiso hacerlo en su propia tierra, pues, donde él vivía, donde él se crió, donde vivía su mamá, donde vivía su papá, sus hermanos. Pero él sabía que las personas que estaban allá eran incrédulos, no iban a creer, a pesar de que se admiraban y daban buen testimonio de él, de lo que él enseñaba y de lo que él decía, pero no creían. Y entonces él mismo se dice y le dice a ellos en el versículo 23, él le dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, médico, cúrate a ti mismo. O sea, ellos lo conocían, sabían quién era, se había criado allá, y así como ellos necesitaban lo que decía la profecía, porque ellos lo llevaban al plano físico, no al plano espiritual, le decía: bueno, si nosotros necesitamos eso que tú estás anunciando, tú también lo necesitas, porque tú también eres de carne y hueso, tú te criaste entre nosotros, eres hijo del carpintero, de José y de María. Ellos lo conocían. Y algo que es importante que veamos acá es lo que dice el versículo, termina diciendo el versículo 23. Dice: tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque ellos querían ver señales, querían ver prodigios. Para poder creer, ellos querían ver las señales. Habían escuchado, habían oído acerca de lo que él había hecho en Capernaum, de las señales y los prodigios que él había hecho en Capernaum, pero ellos querían que él hiciera milagros para poder creer en él, para poder creer realmente lo que él estaba anunciando, de lo que estaba profetizado. Y es cuando él dice la célebre frase que se ha repetido muchas veces y todo el mundo la repite sin saber dónde sale muchas veces, en el versículo 24, donde él dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es cuando él saca, entonces viene a colación el caso de Elías, el caso de Eliseo, el caso de Elías con la viuda de Sarepta, el caso de Eliseo con Naamán el leproso, el sirio, ¿verdad? Que era leproso. Y estábamos hablando sobre eso la semana pasada, el por qué Jesús traía a colación, el día de ayer, la semana pasada, el día de ayer, por qué Jesús traía a colación estas dos historias de Elías y de Eliseo. Y estuve viendo un poco, estuve revisando un poco, en Mateo capítulo 23, Jesús cuando habla o le acusa a los fariseos de ser hipócritas, él habla sobre los profetas en el versículo 29, capítulo 23 de Mateo, versículo 29. 29 en adelante. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís:
si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas antiguos? No la generación donde estaba Jesús. Ellos habían matado a los profetas. Cuando nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, cuando vemos el caso de Acab y Jezabel con Elías, capítulo 19, vemos que Elías, él se enfrenta a los 450 profetas de Baal, capítulo 19 de Primera de Reyes, si no me equivoco, el capítulo 19. Sí. El primero se enfrenta a los profetas de Baal y los derrota. Al final termina matando a los 450 profetas de Baal, ¿verdad? Pero Jezabel, que era la esposa de Acab, el rey de Israel en ese momento, ella le jura a Elías que lo iba a matar por haber hecho eso. Y Elías huye. Y fíjese lo que dice el versículo 13 del capítulo 19. Aquí en el versículo 12 está hablando Dios. En el versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios le dice a Elías, estaba escondido en una cueva asustado, con miedo porque Jezabel lo quería matar. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces el único profeta, según lo que dice Elías, era él. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel con los profetas de Dios? Nunca creyeron a los profetas. Ellos prefirieron creer a los Baales, creer a los dioses paganos, como pasó con Acab y con Jezabel, que creerle a los profetas de Dios, a pesar de que Elías había hecho las señales que había hecho derrotando a los profetas cuando se quemó el sacrificio del buey que habían picado en pedazos. A pesar de esa señal, con todo y eso, Jezabel quiere matar a Elías, y Elías asustado va y se esconde en una cueva, y Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Dice, he sentido un vivo celo por Jehová. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a todos los profetas, y solamente quedo yo y me buscan para matar. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel con los profetas? Los mataron. Y Jesús, cuando habla de los ayes, cuando habla ahí en el capítulo 23 de Mateo, él le dice a los israelitas, ustedes, o sea, ellos adornaban las tumbas de los profetas y decían que ellos no, si hubieran vivido en aquel tiempo, no hubieran matado a los profetas. Y Jesús le dice, ustedes están haciéndose cómplices porque ustedes son descendientes de aquellos que mataron a los profetas. Entonces, el pueblo de Israel siempre rechazó a los profetas. Entonces, cuando él trae a colación que Elías no fue a ninguna viuda del pueblo de Israel, sino que fue una viuda que era pagana, que era de Sarepta, era una región pagana, que no era del pueblo de Dios, era como decir, ustedes siempre rechazaron a los profetas, igualmente con Eliseo, cuando curó al leproso Naamán, y Jesús hace el énfasis en el capítulo 4, donde dice que había muchos leprosos en Israel, pero solamente fue curado Naamán, que era un sirio, que ni siquiera era israelita. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó, se apartó de Dios, se apartó de ellos. Y por eso es que yo veo que ellos se llenan de ira, porque Jesús los está acusando de eso, de que ellos siempre han rechazado a los profetas, y a Jesús lo estaban rechazando como profeta. Lo estaban rechazando, no estaban creyendo en él. Y por eso viene a colación esta historia, porque él dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Lo estaban rechazando, y lo mismo que estaban haciendo ellos en ese momento allá en Nazaret fue lo que hicieron sus antepasados, los israelitas, con los profetas que Dios enviaba a anunciarles el mensaje. Eso es lo que estaba pasando, y por eso se llenan de ira, tratan de matar a Jesús, lo llevan para despeñarle en el monte donde estaba construida la ciudad, pero Jesús es Dios, Jesús tenía el control de todas las cosas, y el versículo 30 termina diciendo, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pasó por en medio de ellos y se fue.
Entonces, es más o menos lo que yo pude analizar investigando un poquito sobre esto que dijo Jesús en este capítulo 4, versículos del 16 al versículo 30. Por eso él trae a colación estas dos historias de Elías y de Eliseo, para que ellos vieran de que ellos tienen que tomar en cuenta a los profetas. Si Dios manda a alguien, escúchenlo. El mismo apóstol Pedro, cuando predica en la primera, en el primer discurso, bueno, el segundo ya el discurso evangelístico allá en Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces el profeta del que hablaba Moisés, del que habló el apóstol Pedro, era Jesús, el Hijo de Dios, y ellos tenían que escucharlo. Y aquí, allá en su propia tierra, en Nazaret, no creyeron en él. No creyeron que realmente era el Mesías. No creyeron la profecía que estaba cumpliendo de Isaías en el capítulo 60, según el capítulo 61 de Isaías. O sea, no creyeron en los profetas. No estaban creyendo en Isaías, que era un profeta, en lo que él estaba escrito. Es más, los israelitas no, yo creo que ni creyeron en los profetas, a pesar de que sabían y tenían las señales que las profecías acerca del Mesías, ellos no creyeron. Y bueno, hay gente que creyó, pero muchos de ellos no creyeron y terminaron crucificándole, aunque haciendo eso, estaban cumpliendo las profecías que se ven escritas, tanto en el Salmo 22 como Isaías capítulo 53, acerca del sacrificio del Cordero puro y sin mancha, que tenía que ser inmolado por nosotros y derramado su sangre por cada uno de nosotros. Entonces Jesucristo cumplió las profecías, pero al pueblo de Israel le costaba creer en los profetas. Es más, los persiguieron, los mataron y prefirieron creer y seguir a dioses paganos, que fue lo que pasó hasta con el mismo Salomón, que era el rey más sabio que tuvo Israel, y con todo eso, él siguió, su corazón estuvo en pos de los dioses, de las esposas que él se buscó, las 700 esposas, que muchas de ellas eran paganas y adoraban dioses paganos, y por eso Dios termina dividiendo la nación de Israel en Judá y en Israel, lo que eran las 10 naciones del norte y las 2 naciones del sur, por el pecado que había cometido el mismo Salomón. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esta parte? O si no, pasamos al versículo 31. Si tienen algo que añadir o algo que... ¿No? ¿Quién puede leer versículo 31 al versículo 37 del capítulo 4 de Lucas? Yo. Eso, hermana. Yo. El hombre que tenía un espíritu inmundo, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder mandar a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Continúo o lo dejamos ahí? No, hasta 37. Hasta ahí. Bueno, hasta 37. perfecto. Aquí dice, fíjense que ayer yo hablé un poquito sobre el orden que Lucas dice que escribió todas las cosas. Él trató de poner en orden todas las cosas que habían sido ciertísimas, según lo que dice el capítulo 1, en los versículos 1 y 2. Fíjense que en la historia anterior, cuando Jesús visita Nazaret, su tierra, él le dicen a él: ¿por qué no haces las señales que hiciste en Capernaum? Y aquí entonces vemos a Jesús en Capernaum.
Ahora no sabemos si este Jesús, cuando descendió Jesús a Capernaum, fue antes de ir a Nazaret o fue después de haber ido a Nazaret. O sea, no sabemos realmente si la historia es después o antes, porque él mismo hablan allí en esa historia de que él hiciera las mismas señales que había hecho en Capernaum. Y vemos que en Capernaum la señal que él hizo, o una de las señales que él hizo, fue haber sacado un demonio de un hombre que estaba endemoniado, tenía un espíritu inmundo de un demonio en su cuerpo. Algo que me llama mucho la atención en esta historia, primero que ellos se reunían los días de reposo, era normal porque los judíos del Sabbat para ellos era sagrado, era el día que Dios había establecido como el día de reposo para que ellos se reunieran, era el día de recordar, como dicen los mandamientos de Dios allá en el Sinaí, para que recordaran que habían sido esclavos en la tierra de Egipto y que Dios los había sacado con brazo fuerte y extendido, creo que más o menos dice así el mandamiento. So, ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho con ellos cuando eran esclavos en Egipto y que ahora eran libres, por lo menos libres de la esclavitud de Egipto. En este momento ya eran esclavos o estaban sometidos a Roma, pero Dios los había liberado de Egipto. Ellos tenían que recordar eso cada sábado, tenían que reunirse y ese era el propósito principal por el cual ellos conmemoraban el sábado, el Sabbat, donde comían un cordero, que por ese cordero que habían inmolado y con la sangre del cordero en los tinteles, los primogénitos de cada uno de ellos no murió, y esa fue la última plaga para que el faraón dejara ir a su pueblo de Egipto. Entonces ellos se reunían los días sábados, y lo que me llama la atención es que estaban reunidos en la sinagoga. ¿Y dónde estaba el hombre endemoniado? En la sinagoga. Y en la sinagoga era el sitio donde se adoraba a Dios, donde se alababa a Dios, donde se leían las escrituras de Dios. Y este hombre endemoniado estaba en la sinagoga un día sábado reunido. Y este endemoniado o este inmundo, este demonio inmundo, venía de parte de Satanás, aunque de repente no era Satanás directamente, pero venía de parte de Satanás y estaba reunido con ellos el día sábado, el día de reposo. Entonces llama la atención eso. ¿Por qué un espíritu inmundo está reunido con los judíos el día de reposo en la sinagoga? Entonces, él puede estar en cualquier sitio. O sea, Satanás puede estar en cualquier sitio. O sea, según lo que vemos, según esta historia. Y vemos que cuando él ve a Jesús, este hombre endemoniado, dice que él exclamó a gran voz. Exclamó a gran voz, imagino, para que todo el mundo escuchara, diciendo, déjanos. Y fíjese que lo dice en plural, no lo dice en singular. Déjanos. O sea, que había más de uno. Había muchos demonios, o muchos endemoniados, o muchos espíritus inmundos que a lo mejor estaban invadiendo el cuerpo de ciertas personas, o de ciertos humanos ahí en ese momento. ¿Qué tienes contra nosotros? Y lo vuelve a decir en plural. ¿Qué tienes contra nosotros? O sea que los demonios son muchos, no es uno solo. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Fíjense que lo tratan hasta por el nombre y por la región donde se crió, porque él venía de Nazaret, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Él tenía poder de destruirlos. El poder contra Satanás lo tiene de Cristo. Pero lo que el diablo o los espíritus inmundos no sabían o no conocían era la manera como iba a destruirlos, a pesar de que ellos saben ellos saben muy bien que lo que les corresponde al final del tiempo, cuando Jesucristo venga por segunda vez, como sabemos nosotros, es el infierno eterno, el fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles, como dice el apóstol, como dice Mateo, el apóstol Mateo, ¿verdad? Porque el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ellos saben eso. Pero él dice, has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. Yo conozco quién eres. El Santo de Dios. O sea, ellos sabían quién era. O sea, Satanás sabe quién es Jesús. Los demonios sabían quién era Jesús. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate, cállate, imagino delante de todo el mundo, y sal de él, y sal de él. Era un hombre que tenía un espíritu inmundo de parte de Satanás. Entonces, el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Pero ¿cuántos demonios salieron de él? Dice, el demonio. O sea, primero se habla en plural
y después, o sea, el demonio mismo hablando de sí, habla en plural, pero después la narración que hace Lucas dice que el demonio salió de él, o sea, aparentemente era un solo demonio, pero por el comentario, por lo que dice el mismo espíritu inmundo, es que hay muchos demonios, hay muchos demonios. Ese estaba invadiendo un hombre, pero podía haber otros más en otros cuerpos también, o haciendo el trabajo de Satanás. Y ese es el problema que existe hoy en el mundo, que a pesar de que Satanás está atado, como dice Apocalipsis, por 1000 años, y 1000 años es un número representativo, un número simbólico, que representa mucho tiempo, hasta la segunda venida de Jesús, o antes de la venida de Jesús, porque dice que él será liberado poco antes, o poco de tiempo. Pero el Satanás está atado, pero los demonios siguen libres, tentando a las personas. Y hay muchos, según lo que dice aquí, son muchos. Entonces este demonio salió de él por la orden de Jesús. Jesús habló y el demonio salió. Salió enseguida. Algo que también llama la atención es el versículo 32, cuando dice, y se admiraron de su doctrina porque su palabra era con autoridad, cuando Jesús hablaba o enseñaba en los días de reposo. Dice que su palabra era con autoridad. Nuestra autoridad hoy en día, ¿dónde la encontramos? En cuanto a las cosas de Dios. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. O sea, nosotros para saber cuál es la voluntad de Dios, yo no puedo confiar en revelaciones modernas, no puedo confiar en sueños y nada de esas cosas. Yo tengo que confiar en mi autoridad, que es la palabra de Dios, que es la que me puede confirmar cuál es realmente la voluntad de Dios. Esa es la autoridad que tenemos nosotros hoy en día. Pero ellos dicen que se admira, o dice aquí Lucas, que ellos se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Era con autoridad. Ahora, ¿qué leían ellos el día de reposo? ¿Qué le enseñaba él en los días de reposo? Él tenía que enseñarles lo mismo que le enseñó en Nazaret. Él se paró a leer al profeta Isaías. Él tenía que leer las escrituras, él tenía que enseñar las escrituras. Pero no solamente enseñaba las escrituras, sino que le daba la interpretación a las escrituras, como hizo en Nazaret. Hoy se ha cumplido esta escritura. Él enseñaba porque él era el autor. Él enseñaba con autoridad porque él era el autor y él conocía realmente la interpretación de las escrituras, del por qué la escritura, algo que los judíos a lo mejor no conocían o no sabían o no estaban seguros o no entendían muchas veces acerca de las profecías, porque hasta persiguieron a los profetas, como dije antes. Entonces él hablaba con autoridad porque él interpretaba, le daba la interpretación espiritual a cada una de las profecías que se habían hablado o que habían hablado acerca del mismo Jesús, del Mesías. Entonces ellos se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, era con autoridad. Y autoridad tiene que ver con conocimiento pleno de lo que estaba diciendo. O sea, Jesús tenía el pleno conocimiento de lo que estaba enseñando, de lo que estaba diciendo. Y nadie le podía rebatir nada de lo que él enseñaba, porque él tenía el pleno conocimiento. Además, el autor de la ley es Dios y Jesucristo es Dios. Entonces, siguiendo, entonces el demonio sale de este hombre, dice que no le hizo ningún daño. El hombre cayó, no le hizo ningún daño y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros. Cuando habla de maravillados, habla de sorprendidos. Los que estaban ahí en la sinagoga están sorprendidos y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué palabra es esta? Con autoridad y poder manda. Fíjense que no solamente hablaba la palabra de Dios con autoridad, sino que las órdenes o lo que él decía era también con autoridad, o sea, lo decía con seguridad lo que él decía y lo obedecía. Dice, y el poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y lo hicieron en forma de pregunta. Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Su fama se divulgó. Por eso que yo digo que no sé si esta historia de Capernaum fue antes de que él visitara Nazaret o fue después que él visitó Nazaret. Probablemente fue antes que él visitara Nazaret. ¿Algún comentario sobre esta parte de estos versículos 31 al 37? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Decir algo?
complementar, opinar, preguntar. Sí, Alejandro. Sí, hermanito. Sí, me llama la atención esa parte que dice que el demonio está en la sinagoga. Entonces, en nuestro tiempo, Agustín, puede resultar muy real que esto nos ocurra en nuestras congregaciones, que quizá tengamos a hermanos que el apóstol Pablo los llama lobos disfrazados de ovejas entre nosotros, o los falsos maestros también que el apóstol Juan menciona. Tenemos que estar muy atentos, pero esas cosas solamente las ve Dios, pero bueno, Dios nos mostrará los corazones si esto algo en un momento sucede. Bueno, Juan hablaba de los anticristos. ¿Y quiénes Sí, eran esos anticristos? lo que están Eran en contra de la cristianos. enseñanza. Sí, pero ¿quiénes eran ellos? Eran cristianos. Sí, Él no estaba hablando de gente de afuera de la iglesia, eran gente que estaba en la iglesia y estaban predicando todo lo que era contrario a la doctrina de Cristo. Y por eso era anticristo, porque estaban en contra de Cristo, a pesar de que eran cristianos, gente que se había bautizado por perdón de sus pecados. Entonces, como decía Jesús en el Sermón del Monte, ¿cómo conocemos realmente a los falsos maestros? O por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Al final, el fruto da a conocer cómo es el árbol. Y eso nos ha pasado, nosotros tenemos historias allá en La Victoria de eso, pero gente que llegaba y se bautizaba y venía con intenciones distintas a la salvación de su alma, o sea, venían buscando otras cosas. Y eso lo detectábamos no en el momento porque al principio tú lo veías muy dados a las cosas de Dios, muy religiosos, muy fieles, pero al tiempo tú los empiezas a ver los frutos. Por los frutos los empezamos a conocer. Y eso sucedió en La Victoria. Tenemos experiencias de eso, muchas experiencias de eso. Entonces, así como en la sinagoga estaba un hombre que tenía un espíritu inmundo, el día sábado, que era el día que se adoraba a Dios, supuestamente allá en Jerusalén, estaba también un hombre, un espíritu inmundo allá metido dentro de la sinagoga, juntamente con los demás. Y el mono era el único. Bueno, que en este momento era el único que estaba ahí, pero había más demonios. Entonces, hoy no es que vamos a tener hermanos con demonios dentro, o sea, personas dentro de la iglesia con demonios dentro. Yo no creo que eso esté sucediendo hoy en día, aunque es posible que suceda. Pero sí hay hermanos que a lo mejor sus intenciones no son buenas. Entonces, no se trata de tener cuidado, pero siempre, como decía Jesús, hay que ser prudente como serpiente, pero manso como paloma. Astuto como serpiente y manso como paloma. Siempre hay que tener cuidado, o sea, siempre hay que tener cuidado y ser vigilante, pues, sobre todo de la doctrina, vigilante de la doctrina, porque los falsos maestros no introducen la falsa doctrina de una vez, sino que van sutilmente introduciendo ciertas enseñanzas y al final se revierte completamente lo que es la doctrina de Cristo. Y la doctrina es importante porque para eso el apóstol Pablo habló de que a Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo de la doctrina, porque haciendo eso se salvaría a sí mismo y a los que lo oyeran. Eso lo dijo Pablo a Timoteo y él tenía que enseñarle a ellos eso, que tuvieran cuidado de la doctrina. Y Pablo corrigió mucho, el apóstol Juan corrigió mucho, el apóstol Pedro corrigió a muchos por respecto de eso, de las enseñanzas, los falsos maestros. Y los falsos maestros vienen de la iglesia. El mismo Pablo cuando se despidió en Mileto de los ancianos de Éfeso, a los ancianos, fíjense, los obispos de Éfeso, allá en Mileto, y él le dice a ellos, tengan cuidado de ustedes mismos, o sea, de ustedes mismos, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Y quiénes eran ellos? Los obispos, los ancianos de la iglesia. Porque Pablo cuando se despidió en Mileto de los hermanos de Éfeso, eran los ancianos, los obispos, los que habían sido ungidos como pastores de la iglesia en Éfeso. Y a pesar de que eran los pastores, Pablo profetizó acerca de eso, de ellos acerca de eso. Por eso es que no todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo el que se dice cristiano es cristiano. Sino, como decía Jesús, el que me ama, mis palabras guardará. O sea, es el que cumple y obedece a la palabra de Dios. Esto es lo
realmente lo que debemos hacer. No nuestras propias ideas, no nuestros propios imaginaciones, sino realmente basarnos y conformarnos con la palabra de Dios y no ir más allá de lo que está escrito, como decía enseñaba en la palabra de Dios. No pensar más de lo que está escrito, sino conformarnos con lo que está escrito. Esto es suficiente para nosotros. No necesitamos más revelaciones, no necesitamos más, ya tenemos todo escrito. ¿Preguntas o otros comentarios que quieran hacer? Yes. Seguimos con el versículo 38 al 39. Esto es interesante, este versículo 38 y 39, porque aquí habla Lucas de la visita que hizo Jesús a la suegra de Pedro. A la suegra de Pedro. Pero según el orden de la narración del libro de Lucas, Pedro todavía no era apóstol, o por lo menos no había sido llamado, pero según Lucas no había sido llamado todavía al apostolado, porque vemos que según Marcos sí, pero Lucas, que es el que dice que puso todas las cosas en orden, él coloca primero la visita que hizo Jesús a la casa de la suegra de Pedro, de Simón, Simón Pedro, antes que el llamamiento del apóstol Pedro, porque en el capítulo 5, cuando vemos la pesca milagrosa, es cuando vemos que Jesús le dice a Pedro, te haré pescador de hombres, y dice que Pedro, dejando las redes, dejando todo, lo siguió, igual que el hermano y los otros que siguieron a Jesús. Pero primero colocan la visita que hizo Jesús a la casa de Pedro. Mateo lo hace al contrario, igual que Marcos. Primero fue la conversión y después la visita de Pedro. Pero Lucas lo colocó primero la visita de Jesús a la casa de la suegra de Pedro. Entonces, por eso es que yo decía que esta visita que hizo Jesús a Capernaum, pues puede haber sido antes que la visita a Nazaret. Por eso hablaron de los señales que él hizo en Capernaum, hablan también acá, porque hablaron y eso se corrió esa voz de lo que le había hecho en Capernaum, de los milagros que había hecho en Capernaum. Entonces, el versículo 38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Fíjense que Jesús no estaba solo, porque él entra a la casa de la suegra de Simón. ¿Por qué él entra a la casa de la suegra de Simón después de salir de la sinagoga? Porque ya conocía a Pedro. O sea, tenía que haber conocido a Pedro. O sea, no tendría, bueno, es lo más probable que conociera ya a Pedro, o ya Pedro era un seguidor de Jesús. Dice que él entró para sanarla, porque ¿qué otro sentido tendría de que entrara a la casa de la suegra de Pedro? Dice que le rogaron por ella para que la sanara de la fiebre. ¿Jesús sabía que estaba enfermo? Sí, sabía. Jesús sabía que estaba enfermo. ¿Sabían ellos que Jesús la podía sanar? Sí sabían que la podía sanar, porque Jesús había hecho señales y prodigios y había milagros. Ellos sabían que él tenía el poder de sanar. Y por eso le ruegan. Confiaban en el poder de Cristo, de que él podía sanarlo. Estaban preocupados por ella, porque dice que era una gran fiebre. Y en ese tiempo, a pesar de que habían médicos como Lucas, la medicina no estaba tan avanzada, no había antibióticos, una infección, cualquier infección te podía matar, y las infecciones son las que normalmente son las que producen fiebre, aparte de las fiebres que se dan por los virus. Pero las infecciones te pueden matar, no había cómo curar una infección. Y esta mujer, que era la suegra de Pedro, estaba muy enferma, estaba con una fiebre alta, una gran fiebre, dice aquí. Dice, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. ¿Qué hizo Jesús para sanarla? Se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre. O sea, no le dio medicina, simplemente reprendió a la fiebre. ¿Y qué pasó con la fiebre? Y la fiebre la dejó. ¿Cuánto duró para curarse ella de la fiebre? Fue inmediato, supuestamente. O sea, según lo que dice aquí, fue inmediato. Porque ella enseguida, levantándose ella al instante, les servía. Dice, les servía.
no les servía, sino les servía. O sea que Jesús no estaba solo, estaban otros con Jesús, que era lo que le pedían, imagino que le pedían, que lo rogaban por ella para que lo sanara. Probablemente algunos discípulos estarían con ella también, con él también, en ese momento que él cura a esta mujer, que era la suegra, pero Pedro probablemente estaría ahí también, aunque no se menciona, probablemente Pedro podría estar ahí con ella. Entonces, algo que podemos sacar de esta enseñanza, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza, de estos versículos 38 y 39? Que Jesús sabe tus necesidades. Jesús conoce tus necesidades, Dios conoce tus necesidades, pero Dios quiere que le pida. Dios quiere que le pidamos. ¿Y por qué Dios quiere que le pidamos? ¿Por qué razón? Me gustaría un comentario de ustedes. ¿Por qué Dios desea que le pidamos? ¿Por qué Dios quiere que le pidamos, que le oremos? Me gustaría que comentaran esa parte. Sí, hermanita Alice, que levantó la mano. Tengo una curiosidad, hermano Agustino, con Dígame. respecto a esta parte de esta cita bíblica, porque según la Reina Valera, que es la que tengo en la mano, dice que Jesús reprendió la fiebre. Y arriba, lo que terminamos de leer, arriba, dice que Jesús reprendió el demonio. Vemos en la parte del demonio que dice que en el momento en que reprendió al demonio, el demonio salió y lo dejó. Y aquí en la fiebre, él reprende y la fiebre la dejó. Entonces, me es curioso porque pareciera que Jesús está tratando la enfermedad como un demonio más. Bueno, es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Con la palabra de Dios se crearon todas las cosas. En el principio, como dice Juan en el capítulo 1 en su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio fue la palabra, y la palabra fue la que creó todo. La palabra tenía poder, y la palabra de Jesús tenía poder. Cuando él hablaba, lo que dicen los mismos que estaban en la sinagoga, ellos estaban admirados, estaban sorprendidos por el poder que tenía la palabra de Jesús, porque él hablaba y el espíritu obedecía, el espíritu inmundo obedecía, enseguida salió. Jesús habló, reprendió la fiebre y la fiebre abandonó a la mujer, o sea, se curó. Pues. No quiere decir que ella tuviera un demonio porque tenía fiebre, esto no es lo que quiere decir este texto, pero sí la palabra de Cristo tiene poder. Jesucristo tenía poder. Cuando él decía, cuando él tocaba o decía algo a un ciego para que se sanaba, un muerto para que resucitara. Cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, tenía 4 días muerto, Lázaro salió. Y lo único que utilizó Jesús fue la palabra, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. El verdadero poder, lo que cuando estudiamos el libro de Hechos, estuvimos hablando sobre eso, que el verdadero poder está en la palabra. Cuando vimos el caso, por lo menos, del apóstol Pedro y Juan, que fueron a la sinagoga y se consiguieron un hombre sentado pidiendo limosna, allá en el primer capítulo 3, de hecho creo que fue, que ellos van a la sinagoga, como era la costumbre, y consiguen un hombre pidiendo limosna, el hombre le pide limosna y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y el hombre se levantó saltando y los acompañó a ellos hasta la sinagoga y todo el mundo quedó sorprendido al ver el hombre caminando. Pero el verdadero poder no fue ese. Ese no fue el verdadero poder. Eso fue la manera de llamar la atención a la gente para que escuchara la palabra. Porque de ahí la gente, admirados, sorprendidos por ver el hombre curado, le prestaron atención al mensaje que el apóstol Pedro tenía que hablar. Porque si ese hombre no se hubiera curado y hubieran entrado como 2 seres normales a la sinagoga ese día, nadie le hubiera prestado atención al mensaje que ellos pueden estar hablando. Pero ahí, al ver esa señal, ese milagro, ellos prestaron atención al mensaje. Y en el mensaje, muchos se convirtieron. Ahí está el poder. Y nosotros tenemos ese poder, porque tenemos la palabra. Nosotros tenemos ese poder. Jesucristo nos dio ese poder a nosotros, de poder predicar a las personas y que las personas se conviertan, como hizo el apóstol Pedro. Hoy nosotros no vamos a curar a nadie milagrosamente, pero tenemos el poder de la palabra. En la palabra de Dios hay poder.
En la palabra de Dios hay poder y esa palabra es la que convierte a las personas. Por eso el apóstol Pedro cuando escribió allá el apóstol Pablo cuando escribió allá en Hechos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está el poder, en la palabra de Dios. Entonces utilicemos ese poder que tenemos, que Dios nos dejó de la palabra de Dios para convertir personas. Porque el verdadero milagro que se hace hoy en día es que la gente deje el pecado y se conviertan a Dios. Es el verdadero milagro que podemos hacer hoy en día. Jesús cuando se despedía a los discípulos, él le decía a ellos que, vamos a leer el capítulo 14, Juan capítulo 14. Agustín, Dime. el hermanito Henry quería hacer un comentario. Hermanito Henry, coméntanos, díganos. Pero ya va, déjame leer esta parte y ya hacemos el comentario. Versículo 12 del capítulo 14 de Juan. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué obra mayor podemos hacer nosotros que no hizo Jesucristo? Jesucristo está resucitó muertos. ¿Qué obra mayor podemos hacer nosotros? Y la mayor obra que podemos hacer nosotros, el mayor milagro que podemos hacer nosotros, es que la gente se convierta a Dios. Ese es el mayor milagro. Y eso se produce por el poder de la palabra, por el poder de la palabra de Dios, nuestra autoridad. Ajá, dígame, hermano, ¿qué iba a comentar? Cuando hice la pregunta sobre por qué Dios quiere que lo busquemos. Ah, ok, correcto. Ya se me había olvidado esa pregunta. Entonces, yo lo veo de la forma es una oportunidad que Él nos da y que nos quiere hacer reconocer que Él es el que tiene el poder. Y aparte, la oportunidad que nos da bastante amplia, o sea, nos da todavía más chance. O sea, se va pasando las cosas y pasan y la oportunidad que nos da. O sea, siempre hay algo que a todo ser humano le inclina a pensar en Dios. Así sea ateo o sea lo que sea, siempre va a pensar en Dios, o como sea, pero van a pensar y eso es lo que Él quiere, que lo reconozcamos. Y por medio de ese reconocimiento, pues nos abre la brecha, ¿no? El camino, a la salvación o a la superación de cualquier cosa. Es lo que iba a decir. Amén, hermano. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre el por qué Dios desea que le pidamos? Porque aquí Jesús sabía que la suegra de Pedro estaba enferma, pero la gente le rogó para que él lo sanara, para que él la sanara. Diga, hermano Roberto, ¿iba a decir algo? Ahí mismo, Juan capítulo 14, siguiente versículo, hermano. Ahí lo explica perfectamente. ¿Lo quiere leer, por favor? Juan capítulo 14, versículo 13. 14:13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en mí. Por eso lo dice. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Pídanle, Padre, en mi nombre, a ver qué pasa. Para que Él sea glorificado. No, y que cuando yo le pido a Dios, o sea, yo por lo menos como padre, vamos a hablar de padre terrenal, o sea, tengo mis hijos. ¿Por qué mi hijo me pediría algo a mí? ¿O me pide algo a mí? ¿Cuál sería la razón? Primero, porque necesita lo que me está pidiendo, lo quiere por lo menos. Y otra cosa es que sabe que yo lo amo y que se lo puedo dar. Confía en mí, o sea, él confía que yo se lo puedo dar. O sea, el hecho de pedirle a Dios demuestra confianza en Dios. Fíjense, bueno, eso vamos a ver la historia más adelante, cuando ellos bajan a un paralítico desde el techo entre 4. O sea, lo bajan porque había una multitud en la puerta y no podían entrar por la puerta y bajan al paralítico. Dice que Jesús, viendo la fe de ellos, se sorprendió. Él se sorprendió por la fe de ellos.
Y eso es, o sea, ¿por qué le llevaron el paralítico a Jesús? Porque sabían que él podía sanarlos. Tenían confianza en que Jesús podía sanarlo. Esta gente le pidió a Jesús por la suegra de Pedro, ¿por qué? Porque confiaban que Jesús podía sanarlo. Es la confianza, la fe. Demuestran cuando yo le pido a Dios, yo estoy demostrando una fe en Dios, sabiendo que Él me puede proveer lo que yo necesito, si es su voluntad, claro. Y claro, y cuando yo le pido a Dios en el nombre de Jesús, al Padre en el nombre de Jesús, como dice Juan, el Evangelio de Juan, Dios es glorificado en Cristo Jesús. Dios es glorificado. Porque lo que pidáis en mi nombre al Padre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en mi nombre. Dios es glorificado. Y Dios lo que espera de nosotros y quisiera agregar aquí la parte de lo que nosotros debemos hacer de inmediatamente cuando recibimos esa bendición del Señor, lo mismo que hizo la suegra de Pedro, que dice que al instante le servía. Y ese un servicio de gran agradecimiento, porque eso lo que inmediatamente tenemos que hacer nosotros después que recibimos esa bendición, de cualquier bendición del Señor, y es agradecer como lo hizo esta mujer de manera inmediata. Gracias. Exactamente, porque a veces le pedimos algo a Dios, lo recibimos y después nos olvidamos de Dios. Eso puede suceder. Dejamos de servirle. Y eso demuestra falta de fe, falta de confianza en Dios. Simplemente era un interés personal lo que tenía. Y eso creo que hasta desagrada a Dios. Esta mujer, como dice el hermano Alex, ella enseguida los servía. Se paró a servirles. Pues. No se quedó sentada, no se quedó reposando, sino que se paró a servirles. Y eso es importante como ejemplo para nosotros también. O sea, el pedirle a Dios, ¿para qué? ¿Para nuestros gustos personales o para que Dios sea glorificado en Cristo Jesús? Para que Dios sea glorificado. O sea, cuando le pedimos a Dios es para que Dios sea glorificado. Siempre. La gloria siempre tiene que ser para Dios, no para nosotros. No para nuestros gustos personales, no para nuestras necesidades personales, aunque tenemos necesidad, pero siempre la idea es que Dios sea glorificado en todo. Pedirle. ¿Otros comentarios que tengan? ¿O preguntas? ¿O aclaratorias? ¿Qué horas son, Alejandro? ¿Qué hora es? Las 9 de la noche aquí en Portugal. Ya estamos para ir finalizando, Agustín. Yo creo que ya podemos ir finalizando porque Alejandro tiene que trabajar mañana y ya son las 10 de la noche en España. Y hay otros hermanos de España también que tienen que trabajar. Si tienen algún comentario o alguna pregunta. Todo claro, Agustín. Entonces mañana continuamos mañana nos toca con los hermanos de Chile. El próximo lunes continuamos entonces con los versículos 40 hasta el 44, la parte donde muchos son sanados al ponerse el sol y Jesús recorre Galilea predicando el evangelio del reino. Y eso es algo que también confunde muchas personas. Entonces es importante que hablemos un poquito de eso. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.